Hola, vamos a ver en este vídeo cómo podemos utilizar un script de PHP para poder facilitar datos importantes de Joomla, sobre todo cuando realizamos consultas en foros de soporte. En ocasiones, participamos de foros de soporte, bien sea en los foros de Joomla de Web Empresa, el foro que habitualmente tenemos en Web Empresa, bien sea en los foros de soporte de Joomla Spanish o en cualquier foro de cualquier desarrollador de extensiones que habitualmente utilizamos en nuestros sitios web basados en Joomla, nos encontramos que una situación aparentemente sencilla de resolver, como pueda ser un problema con URLs amigables, un problema con permisos en directorios o en archivos, un problema de extensiones desactualizadas que pueden ser vulnerables y desconocemos porque bien somos neófitos en el tema de Joomla o porque sencillamente, pues no tenemos el suficiente control de toda nuestra instalación en Joomla como para poder advertir los múltiples problemas que pudieran surgir en nuestra instalación en producción en Internet, online. Y este script que vamos a ver, pues nos permite publicar en los foros en los que habitualmente participamos o de los que recibimos soporte, aportando toda la información que las personas que nos facilitan este soporte precisan para descubrir el posible error o errores o problemas asociados al error que pueda tener nuestro sitio web basado en Joomla. Este script, que lo podemos encontrar en el foro oficial de Joomla ORG, concretamente en el artículo que acompaña este vídeo, está el enlace que nos permite acceder a este post, y en él tenemos el enlace de descarga del script. Una vez que descarguemos este script, vamos a ver cómo lo podemos utilizar en Joomla. Este script es compatible con Joomla 1.0, es compatible con Joomla 1.5, por lo cual podemos utilizarlo en sitios basados en Joomla 1.5, basados en Joomla 1.6 y basados en Joomla 1.7. Supongo que los menos ya en Joomla 1.6, que no tiene soporte, y bueno, todavía quedan muchos Joomla 1.0, pero lamentablemente pues el soporte por parte del core de Joomla a nivel oficial pues ya no es factible. Bien, centrándonos en Joomla 1.5 y en Joomla 1.7, vamos a ver cómo utilizar este script, cómo subirlo a nuestro servidor, a nuestro sitio en producción, y cómo recabar datos con el mismo para posteriormente publicarlos en un post, en un foro. Concretamente vamos a hacer una prueba en el foro de Web Empresa, publicando un post en el que aportamos una serie de datos para que nos ayuden a resolver determinados problemas, como digo, relacionados con el sitio, relacionados con permisos, relacionados con tecnologías que utiliza el servidor, relacionados con extensiones vulnerables o no vulnerables, pero sí desactualizadas y erráticas en su funcionamiento, etcétera, etcétera. Este script FPA, que es un asistente de foro, ha sido diseñado para poder publicar datos importantes del sistema y de las variables de entorno de ejecución de PHP para la solución de problemas directamente, como decimos, en un mensaje publicado en un post. También puede servir para enviarlo por correo electrónico a un soporte o por un ticket de soporte para quienes trabajen con sistemas de tickets de soporte de los distintos proveedores de hosting. La instalación vamos a ver que es muy sencilla, y el primer paso sería descargar el archivo a nuestro ordenador. Para ello, como decíamos, desde el foro oficial de Joomla ORG, accesible desde el enlace que facilitamos en el artículo que acompaña este vídeo, tenemos la opción de descargar la versión targz o zip. Vamos a descargar zip, tanto monta tanto. Hoy en día pues la mayoría de descompresores descomprimen ambos formatos. Le decimos que queremos descargar la versión esta y la guardamos en nuestro ordenador. Una vez que hemos guardado el archivo en nuestro ordenador, lo siguiente que hay que hacer es descompactarlo. Para eso le damos a botón derecho y lo extraemos
o en una carpeta o aquí mismo, da exactamente igual. Nos interesa este archivo en concreto. Aquí tenemos la documentación, un PDF en inglés y un README para quien le interese conocer los detalles. Aquí tenemos el script en concreto. Este script está en inglés y en pocos días, X días, vamos a tenerlo también en el artículo que acompaña a este vídeo, publicado en español para los usuarios que quieran utilizarlo directamente en español puedan descargarse este script y utilizarlo en sus sitios web y facilitar información castellanizada que, bueno, siempre es más fácil de entender y facilita la labor a quienes tienen que interpretar los datos. Bien, ya tenemos el script descargado y descompactado. Ahora vamos a ver cómo podemos subirlo a nuestro sitio Joomla. Vamos a hacer una prueba tanto en Joomla 1.7 como en Joomla 1.5. Hay varias formas de subirlo. Podemos subirlo desde el propio backend de nuestro Joomla, desde componentes si utilizamos extensiones como Ninja Explorer o Explorer, podríamos subirlo perfectamente a nuestro sitio web. En Joomla 1.5, por ejemplo, vamos a utilizar Ninja Explorer para subirlo a la raíz del sitio web, no a la raíz del hosting, siempre a la raíz del sitio web, ya sea public HTML, 3 Vs dobles, dependiendo del tipo de hosting que tengamos basado en Windows, en Linux, etcétera, etcétera, pero nunca a la raíz del hosting. Bien, desde aquí seleccionaríamos la opción de subir el archivo. Seleccionamos el archivo, le damos a subir. Es un archivo muy pequeño, no tiene mucho peso, con lo cual la subida es prácticamente inmediata. Bien, una vez que ya lo hemos subido, lo vemos aquí abajo, el archivo con sus permisos correspondientes 644 para poderlo ejecutar. Antes de ejecutarlo vamos a hacer lo mismo en Joomla 1.7 y para ello en Joomla 1.7 vamos a utilizar, ya que no está disponible Ninja Explorer, vamos a utilizar por ejemplo Explorer. El proceso es muy similar al de Ninja Explorer. Desde el sitio del árbol del directorio donde esté nuestro Joomla instalado, seleccionamos la opción de subir archivos, seleccionamos el archivo que queremos subir y la operación es exactamente la misma. Una vez que el archivo se ha subido, aquí lo vemos accesible. Ya tenemos el archivo en Joomla 1.7 y ya tenemos el archivo en Joomla 1.5. Esto que estamos haciendo no afecta para nada al front-end. De hecho, los sitios web, los front-end, tanto de Joomla 1.5, Joomla 1.7 o el que estemos utilizando para ver esta información, van a seguir funcionando exactamente igual porque es una información que obtenemos sin afectar al sitio en producción ni a la usabilidad del mismo. O sea, el sitio va a seguir funcionando con toda normalidad. Bien, otra forma de subirlo, si no tenemos ni Ninja Explorer ni queremos instalarlos, sería desde el administrador de archivos de nuestro panel de hosting, ya sea cPanel, Plex o el que corresponda. Podríamos subirlo desde el administrador de archivo, tiene una opción de cargar archivos y podríamos también utilizarlo para subir los archivos. Buscaríamos el archivo en el ordenador, seleccionaríamos el archivo a subir y subiríamos el archivo. Una vez que el archivo se completa, ya nos lo dice que el archivo se ha completado. Si refrescamos el sitio desde el administrador de archivos, vemos ya el archivo aquí localizado. Otra forma de subir dicho archivo sería utilizando FTP. Un cliente de FTP, bien sea Filecilla, bien sea QtFTP, cualquier otro. El proceso es exactamente el mismo. Estamos en un sitio web, seleccionamos el archivo y lo enviamos al servidor para posteriormente verlo disponible en el servidor. Bien, cualquiera de estos procedimientos es perfectamente válido y da como resultado
que tenemos el archivo en cuestión. Es importante tener en cuenta el nombre del archivo, fpa-en, porque está escrito en inglés, PHP, para cargarlo. ¿Cómo lo mostramos o cómo obtenemos datos en una instalación basada en Joomla 1.5? Bueno, pues en la URL del sitio lo único que tenemos que hacer es el nombre, añadir al final de la URL principal el nombre del archivo, fpa-en PHP, y le damos a recargar a intro para que nos muestre la información, o sea, nos cargue el script donde vamos a colectar datos. Aquí tenemos ya el script, el asistente de publicación en el foro de datos relativos al entorno de ejecución y a datos de Joomla en este caso, y vemos que aquí pues ya nos da una serie de datos. Para empezar, en la parte superior nos da información importante de soporte PHP, soportado para Joomla 1.5, tenemos CGI, tenemos soporte para MySQL, para MySQLi, tenemos soporte MySQL 1.5, notas especiales, podemos verlo, MySQLi, conexión a MySQL, el idioma de las bases de datos, en este caso la codificación Latin 1, la versión de MySQL, la versión de PHP, y si seguimos hacia abajo vamos viendo aquí, por ejemplo, datos ya relativos a Joomla, la versión que tenemos en el sitio instalada, si existen ficheros de configuración, qué versión es, si el archivo de configuración estamos refiriendo naturalmente a configuration PHP, si está con permisos correctos, en este caso sí, una vez que no se necesita escribir en dicho archivo, está con permisos 444, cuál es el owner, cuál es el usuario que escribe en el directorio de Joomla, en este caso será el del dominio, el que tenga generado, configuración del grupo, todos los datos nos los va dando de forma correcta. Vamos viendo aquí también instancias de la configuración, tenemos aquí datos relativos a MySQL como habíamos visto anteriormente, si utilizamos SSL, FTP, etcétera, etcétera, o sea, qué valores tenemos habilitados o deshabilitados, podemos ir viéndolo. Datos relativos a la base de datos, versión de la base de datos, no nos facilita en este caso el hostname de la base de datos, vemos que sale aquí la palabra protegido, y es porque inicialmente nosotros podemos establecer qué nivel de información facilitamos al foro donde vamos a publicar dichos datos, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora vamos a hacer un recorrido un poco más rápido. Bueno, vamos viendo aquí las versiones, el idioma de codificación de la base de datos, lo que ocupa la base de datos, puede ser una o varias, aunque aquí dice que son 34 megas, a lo mejor son varias bases de datos, no necesariamente una sola. El tiempo de carga del sitio, números de hilos que ha abierto para la carga del sitio, cuestiones, desconozco este dato concretamente, consultas, más datos relativos a la base de datos, consultas por segundo, etcétera, etcétera, datos estadísticos. Variables de entorno, versión de PHP, soporte de CGI de la API de PHP, perdón. Si tenemos activado la opción de mostrar errores, no nos da datos. Bueno, soporte de MySQLi, comillas mágicas, modo seguro, límite de memoria, que este es un valor que muchas veces muchos usuarios preguntan, que estoy intentando subir un archivo de 2 megas y me da un error de tipo tal que me dice que no puedo subir de más de 2 megas. Bueno, pues este dato es muy importante para quien vaya a darnos soporte, porque si le facilitamos la información, él va a poder ver que nuestro límite
está por encima o por debajo del establecido en la variable, lo cual ya va a descartar muchas preguntas y respuestas. Esto principalmente ayuda mucho a eso, a reducir el número de consultas que a veces realizamos en los foros, del tipo que sea, principalmente entendemos que se trata de foros de soporte, para ir directamente al grano, que quien nos va a prestar el soporte tenga en una visión global cómo está nuestro Joomla, qué tiene, qué no tiene y por dónde pueden ir los posibles problemas y obviamente el número de consultas circulantes va a reducirse. Bien, aquí tenemos el resto de información de variables de entorno, las rutas, ruta de sesiones, vemos el famoso la ruta de sesiones de temporales, aquí vemos por ejemplo bajo qué servidor se aloja, un servidor Linux, con el kernel tal, datos protegidos para no facilitarlos innecesariamente, datos relativos al consumo total del disco duro del hosting, etcétera, etcétera. Bueno, una serie de datos importantes. Aquí vemos que dice que no se ejecuta SUSEC, pero sí PHP SUSEC, que no hay ningún SU personalizado, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenemos aplicaciones de entorno que lo que serían servicios disponibles o tecnologías disponibles en nuestro servidor que solemos utilizar consciente o inconscientemente nosotros. Obviamente las utiliza el servidor, pero no necesariamente el usuario tiene por qué saberlo. Pero para quien vaya a prestar soporte es importante saber pues que el servidor tiene soporte en MySQLi, por ejemplo, que tiene soporte para librerías zlib, que tiene su OSINT, que tiene acelerador, que tiene, por ejemplo, soporte para ficheros zip, en fin, una serie de valores interesantes para dar un buen soporte. Pasamos al apartado de carpetas. Importante, a veces los usuarios dicen, es que me da un error de que Enable, o sea, no ha podido escribir en tal carpeta y yo miro la carpeta y tiene permiso 777. No son permisos recomendables, como bien más de uno habrá escuchado en numerosas ocasiones. Los recomendables son permisos 755 para carpetas y 644 para archivos, y aquí quien vaya a prestar el soporte podrá ver que las carpetas más importantes de Joomla tienen los permisos correctos. Si alguna no tuviese los permisos correctos, vendría aquí indicado y la persona que va a prestar soporte al usuario que vaya a recibir dicho soporte va a poderle informar, oye, mira, es que la carpeta TMP o la carpeta plugins tienen permisos 700 o 777, cámbialos para que te funcione. Y en una simple consulta, con una simple respuesta, se habrá solucionado un problema y habrá evitado esos interminables posts que habéis encontrado en muchos foros de pregunto, oye, ¿qué versión tienes? Te contestan a los 2 días, pues tengo tal versión. A los 2 días, oye, pero es que no me has dicho si la versión es de esto o de lo otro, en fin, y al final temas que se solucionan en 5 minutos se convierten en temas interminables. Bien. Plantillas, interesante también, nos informa qué plantillas tenemos instaladas, tanto las nativas del core, por eso vienen aquí etiquetadas como core, como de terceros, quiere decir que son plantillas que hemos instalado nosotros. De tal manera que si a un usuario dice, oye, es que tengo problemas con la plantilla Hatelin tal, o Hapurity 2, y tú le dices, mira, es que estás usando la Hapurity versión 1.2.0 y la versión actual es la 2.1.5, con lo cual deberías de actualizarte si tienes acceso a dicha plantilla, si es de pago o si es gratuita, descargándola de tal enlace. Esto facilita mucho la tarea. Bien, luego las plantillas del backend nativas o que hayamos instalado. Vemos una nativa, que es la Kepri, y una que hemos instalado, que es de Admin Price, la Admin Price Lite, que está instalada por nosotros. Y luego aquí tenemos una pequeña leyenda que nos da datos de qué significa toda esta amalgama de cosas que podemos ver aquí. Y no lo hemos visto todo, naturalmente. Pero esto pues nos da a entender que lo que aparece en verde está ok, o sea, todo esto que vemos aquí, todo esto que vemos aquí, todo lo que vemos en verde es ok. Lo que vemos en naranja hay que prestar atención, son warnings, son avisos que nos está dando, por ejemplo, lo protegido son warnings, pero warnings de información importante para saber que no estamos facilitando esa información a terceros. Y alertas cuando tenemos que tomar en cuenta, pues por ejemplo aquí tenemos una alerta que ha encontrado que, pues que en el archivo error log ha encontrado una entrada que hace relación al componente zu de utem, que bueno, pues tiene un error de PHP y nos está informando. Esto es muy interesante para descubrir errores que desconocemos. Bien, y lo que es protegido, pues nos lo etiqueta como protegido, etcétera, etcétera.
Esto lo hemos visto en cuanto a un Joomla 1.5. Vamos a ver lo mismo en un Joomla 1.7. El proceso es el mismo. Estamos en el front del sitio en concreto y le vamos a pasar el nombre del script, que es fpa-em.php. Y cargamos. Ya tenemos información. Obviamente cada Joomla es un mundo y cada uno tendrá una información completamente diferente. Variables o sea, versiones de PHP y qué cosas tiene y qué no tiene. Lo que hemos visto referente a Joomla, por ejemplo, aquí nos está diciendo que tenemos una versión estable 1.7.2, por eso está en verde, que tenemos el Joomla Platform estable en la última versión. Obviamente, si tenemos la 1.7.2, el Joomla Platform se actualiza con la 1.7.2 o la que tengamos. Bien, nos está diciendo que el archivo configuration PHP es solo lectura, 444, correcto. Nos da las variables el resto de valores de configuración, valores de bases de datos, valores de estadísticos de las bases de datos, valores de entorno, valores del servidor, tecnologías y versiones, permisos, los vemos todos correctos en las carpetas adecuadas, plantillas del sitio, vemos que aquí tenemos algunas más, tenemos de terceros que hemos instalado y propias del core que vienen cuando instalamos Joomla, y lo mismo para el administrador y las informaciones. Bien, pero es muy posible que queramos dar un poquito más de información y además tenemos que saber cómo facilitar esta información al foro donde vayamos a postear. Vemos que tenemos aquí una opción que es mostrar el forum post, el asistente de post del forum. Le damos aquí y nos despliega esta ventana. En esta ventana, que ahora está en inglés y cuando esté en castellano a través del archivo disponible en el artículo de este vídeo, podréis descargarlo y lo entenderéis quizá un poquito mejor para los que no dominan la lengua inglesa. Bien, tenemos unas explicaciones aquí en inglés. Aquí nos permite adjuntar datos. Por ejemplo, si supongamos que tenemos un error 500, pues aquí podríamos decir error 500, error 500 al instalar plantilla. Todos estos datos irán como datos adicionales a lo que adjuntemos al foro. Podríamos pegar aquí el mensaje de error que nos diese en pantalla, cuando las típicas pantallas que nos quedan en blanco y en la esquinita superior izquierda nos pone error tal, pues podríamos copiar ese error y pegarlo en esta ventana o en esta entrada de aquí. Bien, aquí él hace mención al último error que tiene guardado en el archivo error.log, siempre lo va a mostrar él ahí, y que podemos aquí documentar. Vemos que aquí en la esquina, según el navegador, pues tenemos unas rayitas que nos indican que podemos abrir esta ventana de tamaño. Esto es muy útil si queremos escribir algo. Por ejemplo, borré los archivos manualmente y ahora no accedo al front-end. Por ejemplo, si queremos facilitar información de acciones que hayamos hecho para intentar mejorar o empeorar el problema, según se dé. Y luego aquí tenemos datos que, además de los que ya se muestran, queremos enviar. Vemos que tenemos aquí opciones para el forum. Todo esto afecta al foro. Queremos mostrar las carpetas con permisos, datos estadísticos de la base de datos. O sea, lo que va a hacer es va a listarnos todas las tablas de la base de datos con las versiones. Esto es interesante si, por ejemplo, los errores son a nivel base de datos, que tenemos errores de codificación en la base de datos, errores con prefijos o tablas de la base de datos, cosas raras de estas. Bueno, conviene habilitar esta opción. Si no, no conviene porque genera un log demasiado largo. Mostrar qué componentes tenemos instalado. Esto es muy interesante porque a veces yo he visto foros, principalmente en web empresa, donde solo para averiguar qué componente tiene instalado el usuario o cliente, a veces para conseguir esa información se consigue en la pregunta 8 o 9 del hilo que tenemos abierto. O sea, el usuario o el cliente plantea una duda, se le pregunta, responde a medias, se le vuelve a preguntar, responde a medias y así hasta que finalmente conseguimos averiguar que lo que tiene instalado es Foca Gallery en vez de Foca Download, que él lo ha confundido y las versiones no coinciden con lo que él dice. Marcar esta opción será muy útil porque le estaremos diciendo al soporte
qué componentes tenemos y qué versiones de los componentes tenemos instaladas. Muy importante. Lo mismo para módulos y lo mismo para plugins. Estos tres valores son importantes. Y luego aquí los niveles de información. Si somos paranoicos y solo queremos dar información de los componentes, pero no queremos dar ni un solo dato relativo a variables de entorno, a datos de autenticación del sitio o cosas que pudiéramos presuponer que podrían poner en peligro información de nuestro sitio web, marcaríamos la opción estricto. Esto va a generar un log, como veremos ahora, pero no va a dar información que considere el script que es información sensible que pueda servir para que un hacker o cualquier persona pueda obtener datos que le puedan servir pues para explotar posibles vulnerabilidades. Esto es muy importante. Lo ideal es utilizar la opción del medio, defecto. Por defecto él ya criba valores, o sea, no muestra datos sensibles, sí muestra algunos datos importantes que no se pueden considerar realmente sensibles, pero que en algunos sitios, sobre todo sitios oficiales, gubernamentales, etcétera, etcétera, quizás sería interesante no dar ese tipo de información por la razón que sea. Bien, sería la opción del medio por defecto. La opción del medio es correcta, la opción parcial o por defecto. Esta opción es cuando tenemos sitios en prueba y estamos experimentando con extensiones beta o con extensiones Release Candidate, RC, y es un sitio en pruebas y bueno, no nos importa dar información que pueda ser útil para descubrir un problema que pueda estar causado por un fallo en una extensión o en el propio core de Joomla, y bueno, puede ser interesante esta opción. Lo ideal es que por defecto se adjunte la opción por defecto y si no la opción estricta para los que ya tienen el nivel de paranoia de control de datos muy asumido y bueno, quieren dar lo justo y lo necesario. Y por último tenemos aquí esta parte que es donde ya generamos los datos. Vemos que tenemos aquí un botón que dice hacer clic aquí para generar el post. O sea, se nos va a generar la información que pegaríamos en el post del foro. Tenemos una opción aquí que nos permite marcar PHP para out of memory, fuera de memoria, o tiempos de ejecución muy altos. Imaginemos que tenemos típicos errores de get wait, esos típicos errores que se queda el sitio intentando cargar y cargar, ojo, no confundir con bloqueos del cortafuegos. El cortafuegos cuando bloquea una IP por accesos incorrectos, intentamos acceder al sitio, el sitio se queda intentando cargar. Eso no es un error, eso es un bloqueo que es diferente. Esto es cuando tenemos respuestas del servidor, pero son respuestas a timeouts, a get waits y a cosas de esta naturaleza, de tiempos de ejecución derivados de PHP. Bien. Por defecto no es necesario, salvo que, bueno, que nos lo pidan en un soporte que quieren ese tipo de información para descubrir problemas de funcionamiento de un componente, de pago o lo que corresponda. ¿Por qué? Porque genera mucha información y tarda bastante en generar el report que vamos a pegar luego en el foro. Nosotros lo desactivamos. Vamos a probar primero con la opción estricta y vamos a ver qué datos da y luego vamos a probar con la opción defecto, que es la interesante. Para generarlo, directamente le daríamos aquí. Esto va a recargarnos los datos y ya está, ya nos los ha generado. De hecho, vemos que esto ha crecido en información. Ahora hay más datos interesantes que podemos darlos un vistazo muy rápido. Bueno, por la parte de arriba no cambia nada y todo cambia a partir de la pantalla de permisos. Él ha verificado las carpetas de permisos, pero vemos que como lo hemos puesto en el modo estricto, no facilita las rutas ni los nombres de las carpetas. Dice que las que tienen que ser son y están correctas. Dice lo mismo de las carpetas de permisos. En este caso, esta carpeta se correspondía, a ver, la primera son carpetas de Joomla, la segunda pues ahora mismo desconozco a qué se está refiriendo porque como no lo veo no lo puedo saber. Bien, componentes, bueno, pues nos dice qué versiones tenemos, pero los datos están protegidos. Nos dice que tenemos X componentes, qué versiones tenemos, pero no sabemos de qué porque están protegidos los datos. O sea, toda esta información la verdad que no tendría mucho sentido, en este caso tendría sentido solamente estos datos de aquí. Los datos relativos
a los valores importantes de PHP, MySQL, los datos relativos a Joomla, los datos relativos a las variables de Joomla, los datos relativos a la base de datos y estadísticas de la base de datos, datos relativos a variables de entorno y servidor. Y luego a las tecnologías y versiones. El resto no nos serviría de mucho porque, bueno, sí podemos deducir algunas extensiones porque nos dice aquí que es Akiva Backup, y que, con lo cual si vemos que aquí es 334 deducimos que es la extensión de copias de seguridad Akiva Backup, pero no nos sirve el dato. Bien, vemos que el modo paranoico o restricto no es el más recomendable, a no ser que tengamos muy claro que queremos mostrar solo determinados datos. Vamos a trasladarnos al modo defecto o parcial. No hace falta resetear si no queremos porque supuestamente cuando cargamos de nuevo, hacemos la petición, limpia los datos y genera los nuevos datos. Hemos visto que aquí nos ha generado esta ventana a la cual todavía no le hemos prestado atención. Estos son los datos que facilitaremos al foro, pero lo vamos a ver en la siguiente gestión, o sea, en la siguiente captura de datos que nos va a generar ahora una vez que ejecutemos haciendo clic. Bien, ya nos los ha generado. Vemos que ahora sí vemos los componentes que tenemos instalados, los vemos todos aquí con sus correspondientes nombres. Nos está diciendo que tenemos Virtuemar, no nos dice exactamente qué versión tenemos, por la razón que sea, nos dice que es de septiembre de 2011, puede haber sido modificada y no encuentra ese valor en el archivo XML, posiblemente. Nos dice que tenemos Explorer una versión Rails Candidate, esto es Joomla 1.7, no olvidemos, y Explorer todavía está en RC. Nos dice que tenemos Rock Gallery, la 2.2 de octubre, de RocketM, etc. Esto nos va a permitir saber qué componentes, qué módulos y qué plugins están instalados y sus versiones. Y esto ayuda a resolver muchos problemas. Conocer esta información es importante porque de un vistazo se disipan muchas dudas. Plantillas del sitio, plantillas de administrador. Bien, generados estos datos, ¿cómo le aportaríamos estos datos al foro que nos va a dar el soporte? En esta ventana que tenemos aquí, que nos dice detalles del post de asistencia. Si vemos aquí la esquinita, tenemos las famosas rayitas que nos permiten ampliar la ventana. La podemos ampliar, un tamaño prudencial, y vemos aquí, bueno, lo que vemos está más pensado para que lo interprete un foro que para que lo interpretemos nosotros. De tal manera que lo único que nosotros tendríamos que hacer es seleccionarlo, hacemos clic en cualquier parte de la ventana una vez y con control A seleccionamos y con control C copiamos. Nos vamos a un foro, supongamos que lo vamos a publicar en el foro de Web Empresa. Tenemos una duda y queremos plantear una consulta. Nos venimos aquí y le decimos responder, porque estamos tratando un hilo en el que explicamos que, oye, que tengo problemas, que la plantilla X me da problemas, bla, 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 bla. ¿Cómo haríamos esto? Pues crearíamos un hilo, o el que sea, y le diríamos, hola, he intentado instalar la plantilla X y me da un error y no carga el front-end. Os adjunto datos que he obtenido con el script FPA para que podáis ver los valores de mi sitio web Joomla. Y da igual, ya no hace falta que el usuario, si no quiere, dé más detalles, porque los detalles que él nos podría facilitar, nos lo va a facilitar lo que nos pega a continuación, lo que pegamos nosotros si somos los que informamos. Control V y acabamos de pegar todo el bloque de información que nos generó el script. Aquí está. Bien. Ahora lo único que tenemos que hacer es enviar este script. Vale, le damos a enviar
y vamos a ver lo que vería el hosting, el foro o el lugar que corresponda que recibiese los datos. Pues esto es lo que vería. A ver. Hola, he intentado instalar la plantilla bla 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 y me da un error y no carga el frontend. Os adjunto datos que he obtenido con el script tal para que podáis ver los valores de mi sitio web. Bien, aquí es donde el técnico, la persona que va a darnos el soporte, va realmente a entender la situación de nuestro Joomla. Lo primero que va a ver es que tenemos errores en el archivo error.log y va a ver el último error. Con lo cual aquí ya él tiene claro que nuestro sitio está generando errores por la razón que sea. A partir de ahí ya sabe que tenemos la versión 1.7.2 de Joomla, con lo cual sabrá que estamos en la última versión estable, sabe que nuestro archivo configuration.php está con los permisos correctos, sabe que el owner, nuestro usuario que escribe de Apache, escribe correctamente en el sitio, en las carpetas del servidor, con los permisos adecuados. Seguimos, bueno, pues sabe que no tenemos el sitio offline, con lo cual sabe que el sitio está operativo, que no está cerrado por mantenimiento. ¿Qué más datos? Que se utiliza el archivo htaccess. Vemos aquí que está alojado en un servidor Linux con un kernel X. Que utilizamos el servidor web es Apache, que no es Tomcat ni otro cualquiera, que es un Apache o ISS, cualquiera, en fin. Las configuraciones de PHP ya las ve aquí, ve que tenemos el límite de memoria para subida de archivos de 200 y sin embargo la variable más post-site la tenemos en 25. El límite lo tenemos en 200. Bien, la variable post-site la tenemos en 25 y la variable upload-site la tenemos en 55. Esto es uno de los causantes de que no podamos actualizar correctamente los Joomla 1.7 a las últimas versiones que van saliendo desde el modo automático desde el backend de Joomla, porque ambas variables deben de tener el mismo valor y esto suele ser una de las causas, pero bueno. Un detalle pues que ya vemos que facilitaría a un técnico el simplemente viendo esto poder dar una respuesta coherente. Pues mira, no puedes actualizar tu Joomla 1.70 a 1.7.2 desde gestión de extensiones, actualizar, porque tus variables tal y tal no son correctas y eso te provoca el error que estás viendo o que estás indicando. Actualízate utilizando, por ejemplo, las admin tools de Akiva Backup, un ejemplo. Este es un ejemplo de una respuesta rápida a un problema que a veces el usuario desconoce. Bien, datos relativos a MySQL, datos relativos a tecnologías del servidor a nivel PHP, extensiones de PHP, con lo cual vemos que tienen IonCube, que soporta CES, acelerador, vemos por aquí cosas que podamos indicar. Bueno, ZLib, Mix, Suosin, en fin, las tecnologías propias que tiene que tener un servidor, el técnico correspondiente va a poder verlas aquí y saber si algo está correcto o incorrecto. Tiene soporte CGI, PHP SU, que no tiene ningún SU personalizado, etcétera, etcétera. Y luego nos vamos a los permisos. Él puede ver, la persona que tenga que atender esta consulta, puede ver los permisos de las correspondientes carpetas, imágenes, componentes, módulos de administrador, caché, etcétera, etcétera, y puede ver los permisos y deducir si tenemos los permisos correctamente o no. Y luego ver los componentes. Puede ver, esto es del core todo. De centrarse, se centraría en estos componentes de aquí y sabe que tenemos Humi instalado, que tenemos el gestor de banners, que es nativo de Joomla, tenemos el iContent Save para la gestión de contactos, que tenemos por ejemplo Virtuemar, Akiva Backup, Road Gallery, las Admin Tools, Explorer, el JEvents, el Sobi Pro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo para módulos del sitio, módulos del administrador y plugins o plugins del sitio. Y por último las plantillas que tengamos instaladas. Pues con este simple y extenso post, cualquier persona que tuviera que darnos soporte a esta duda de aquí ya sabría si él ve que hemos intentado instalar una plantilla que no corresponde
y ve que aquí no está la plantilla que hemos indicado en el sitio, deducirá que a lo mejor hemos estado intentando instalar una plantilla escrita para Joomla 1.5 y no para un Joomla 1.7. El margen de posibles respuestas se reduce drásticamente a respuestas muy concretas. Y esto le facilita la labor no solo a la persona que responde, que da soporte de hosting de Joomla o lo que corresponda, sino al usuario que plantea sus dudas en un foro y a veces no sabe cómo dar ciertos valores porque desconoce cómo obtenerlos o sencillamente le abruma el obtener tanta información que recolectarla para facilitarla a veces es una odisea. Bueno, pues con este script vemos que es muy sencillo. Los resultados para Joomla 1.5 los tenemos aquí, serían los mismos. Una vez que hemos colectado los datos, si hacemos clic aquí en Show, muéstrame para los datos para el foro, seleccionaríamos las opciones que quisiésemos, por ejemplo, la opción por defecto, y le decimos, no le damos datos de que hemos tenido tal problema, etcétera, nada. Directamente vamos a recolectar las variables, o sea, los valores. Una vez que nos los ha generado, la operación es exactamente el mismo. El script funciona exactamente igual, sea en Joomla 1.5, 1.0, 1.7, 1.6, en el que sea, funciona exactamente igual. Los valores que se obtienen van a variar en función del Joomla que tengamos instalado y las extensiones que tengamos instaladas. Si yo aquí clico en cualquier lugar, le doy a Control A para seleccionar y Control C para copiar, y luego me voy al foro donde quiera plantear mi problema y genero una entrada nueva y pego los datos que he recibido. Hola, aquí están los datos solicitados y los pego, saludos, y le doy a enviar. Los datos de Joomla 1.5 serán completamente diferentes porque son otras las circunstancias, son otras las extensiones y son otros los entornos o extensiones que tengamos funcionando. Aquí vemos los datos. Vemos también un error. Posiblemente estos dos Joomlas están alojados en el mismo hosting, porque vemos que el error hace referencia a Zoo. Habría que ver el archivo error log a ver por qué marca este error. Y luego los datos. Bueno, nos dice que tenemos una versión 1.5.23, que sabemos que ahora mismo está la 24, con lo cual ya sabemos que el sitio está desactualizado, y así vamos viendo que tenemos el RedSoft instalado, que tenemos el Custom QuickIcons instalado, que tenemos el JNews, el K2, Zoo, etcétera, etcétera, etcétera. Las plantillas del sitio y las plantillas del backend. Y esta información es muy útil. Pero hay un detalle muy importante. Una vez hemos obtenido los datos, una vez los hemos facilitado al foro para que nos ayude a descubrir el posible problema que tenemos, no tiene ningún sentido, y es más, podría ser hasta un problema de seguridad a nivel de facilitar datos de forma innecesaria, el dejar el archivo fpa-en PHP en el hosting. Sería un error. Con lo cual, una vez que hemos facilitado dichos datos, lo correcto sería eliminar dicho archivo. Lo tenemos en nuestro ordenador. Si un día necesitamos volver a facilitar datos, volveríamos a subir el archivo a la carpeta correspondiente y haríamos el mismo proceso. En este caso vamos a eliminar el archivo. Para ello lo marcaríamos y le daríamos a eliminar. Nunca dejar el archivo una vez que ya se han facilitado los datos pertinentes. La misma operación la realizaríamos en Joomla 1.5. Localizaríamos el archivo, lo podemos seleccionar y eliminar bien desde Ninja Explorer, bien desde FTP. Seleccionaríamos el archivo que corresponda, lo marcaríamos y lo eliminaríamos, o bien desde el administrador de archivos de cPanel, seleccionaríamos el archivo y lo eliminaríamos del servidor. De esta forma evitamos que
cualquier persona que haga una búsqueda en Google por FPA-en con un INURL o lo que corresponda, pueda detectar sitios que tengan esta información y eso pueda generarnos una fuga de información que pueda dejar en evidencia algún problema de seguridad que tengamos en nuestro sitio web que pueda permitir un posterior hackeo del sitio que tengamos en producción. Hecho esto, si tratásemos luego de ejecutar nuevamente este script, daría un error porque ya no existe el archivo. De hecho, ya nos dice que el archivo no existe. Nos debería dar o dejarnos la pantalla en blanco o decirnos esto que nos dice aquí, 404, error no encontrado. Eso es buena señal porque indica que hemos borrado correctamente el archivo. Bueno, en Joomla 1.7 ya vemos que nos devuelve directamente al sitio y no realiza ninguna acción con el archivo aunque lo invoquemos. Es muy importante este detalle. Bien, pues esto, así de sencillo, aunque explicado quizá un poco extensamente, con el único fin de ilustrarlo lo mejor posible y ver el potencial de esta herramienta, de este script, nos va a permitir facilitar información en los foros de soporte, en los sitios de soporte, en los tickets de soporte de clientes que tengan contratados hostings, bien en WebEmpresa o en cualquier otro proveedor de hosting, poder facilitar información importante acerca del estado actual de su Joomla y de su entorno para solucionar posibles errores en Joomla. Esperemos que este vídeo os sea de utilidad y os sirva para mejorar no solo vuestro Joomla, sino la seguridad del mismo. Nos vemos en próximos vídeos.